Capítulo 1. Amado por Dios en la periferia. Dios no es elitista. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: «Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean, los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida». Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella, trataron muy bien a Abram. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abram, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete». Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abram y a su esposa junto con todos sus bienes. Abram salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Génesis 12, del 10 al 20 y 13, 1. Todos sabemos cómo se siente quedar en la periferia. Mi esposo y yo de repente nos encontramos afuera, entre comillas, luego de haber sido totalmente rechazados por nuestra iglesia. Aunque sucedió hace muchos años, aquel doloroso recuerdo sigue merodeando. El recuerdo resurgió cuando hace poco me detuve en un semáforo frente a nuestra antigua iglesia. Mientras contemplaba el hermoso edificio de columnas de ladrillo, con su capitel apuntando hacia el cielo azul cobalto, me pareció volver a oír los débiles ecos de los aplausos en el santuario. Estaba lleno de gente cuando votaron para que mi esposo, Dani, dejara un estratégico puesto de liderazgo. Sus años de fiel servicio a la iglesia, como presidente de la Junta de Diáconos, presidente del Ministerio de Varones y como maestro de la escuela dominical para adultos, parecieron no importar. Esa mañana de domingo, durante lo que se describió como un servicio de adoración, nuestros oídos fueron sacudidos por el sonido del rechazo. La congregación aplaudió cuando se anunció el resultado de la votación: 600 miembros contra Dani y 200 a favor. El desigual resultado no dejó lugar a dudas ni discusión en cuanto al deseo del cuerpo de la iglesia. Querían que Dani se fuera. Después del servicio, los 5 minutos de caminata hacia el estacionamiento nos parecieron una travesía de 5 millas por el desierto. Con los ojos nublados y mi mente confundida por lo que acabábamos de experimentar, sostuve la mano de Dani mientras caminábamos aturdidos hasta el coche. En conclusión, la ofensa por la que se nos acusaba era que creíamos, vivíamos y enseñábamos la Biblia como la inerrante, inspirada y autoritativa palabra de Dios. Fuimos víctimas inocentes atrapadas en una lucha de poder político, de una denominación que en ese momento estaba enfrentada justamente por ese asunto. Amábamos entrañablemente a la gente de esa iglesia. La habíamos servido fiel y sacrificialmente por más de 15 años. Nuestros hijos habían nacido y sido bautizados allí. Le diría con total franqueza que ser rechazado por esa iglesia dolió, y duele hasta el día de hoy. Fuimos lastimados. ¿Usted también ha sido herido por gente de Dios? ¿Le han hecho sentir que estaba fuera del círculo íntimo de Dios? A veces estamos de acuerdo con ese rechazo porque no creemos ser lo suficientemente buenos para Dios, merecedores del amor de Dios o lo bastante dignos para estar adentro de todos modos. Esa forma de pensar
puede ser el resultado de haber sido maltratado de alguna manera por quienes se hacen llamar por el nombre de Dios. O el tratamiento confirma lo que nosotros ya habíamos pensado de cualquier manera. El rechazo, la desaprobación o el maltrato por parte de la gente de Dios puede ser devastador, porque si usted y yo no tenemos cuidado, podemos llegar a confundir a la gente de Dios con Dios. Y la gente de Dios no siempre actúa como debería hacerlo el pueblo de Dios. El modo en que usted y yo manejamos el rechazo es crucial. Nuestra respuesta puede llevarnos a la sanidad o a más dolor. Entiendo perfectamente que si usted ha sido lastimado por la gente de Dios, haya tomado la decisión de irse, alejarse no solo de la iglesia, de los cristianos, no solo de los que se hacen llamar por el nombre de Dios, sino de Dios. Yo también podría haberlo hecho. En vez de eso, Dios me encontró a mí y me amó en la periferia. ¿Por qué? Porque Dios no es elitista. Él no solo se relaciona con quienes parecen ser parte de un círculo íntimo, sino con aquellos a quienes se les ha hecho sentir que están afuera. La Biblia está llena de historias de cómo el amor de Dios es suficientemente amplio, suficientemente profundo, suficientemente alto y suficientemente largo como para atraer a quienes son tratados como marginados. La historia de Agar es conmovedora. Agar era una de muchas jóvenes egipcias que servían en el palacio de Faraón. La Biblia no nos dice si nació en esclavitud o si fue forzada a ello por el pago de una deuda o por alguna otra razón. La historia no nos da detalles, pero resulta seguro suponer que no era dueña de su propia vida. Era una esclava que vivía al arbitrio del faraón. No se necesita demasiada imaginación para suponer que su condición seguramente resultó en múltiples heridas de una forma o de otra. Un día, Faraón tomó una deslumbrantemente encantadora nueva esposa. Por todo el palacio se propagó la noticia de la exótica princesa de una tierra lejana que había llegado a Egipto con su hermano. La princesa, Sarai, había sido rápidamente llevada por los funcionarios del gobierno como una brillante adición a la colección de esposas del rey. Este había quedado tan cautivado por su nueva esposa que colmó a su hermano Abraham con regalos. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, asnas y camellos. Y fue entonces cuando la vida de Agar dio un dramático giro, sin que ella pudiera decidir absolutamente nada. Fue arrancada de la oscuridad y colocada en el escenario mundial de la historia humana, porque fue uno de los regalos que Faraón le dio a Abraham en agradecimiento. Pero las cosas no eran lo que parecían. Abraham no era solo el medio hermano de Sarai, también era su esposo, y tenía una relación tan especial con el Dios vivo que el Señor consideraba como un trato hacia sí mismo la forma en que la gente tratara a Abraham y a su familia. Así que cuando Sarai fue colocada en una situación vulnerable, comprometida y en peligro de ser deshonrada por un rey pagano, Dios intervino para proteger a Sarai físicamente, así como para guardar su reputación. Atacó a todos con graves enfermedades. Faraón unió las líneas de puntos entre las enfermedades, su nueva esposa, su hermano y un Dios enojado. Como resultado, el engaño de Abraham quedó expuesto. Fue reprendido públicamente por Faraón y expulsado de Egipto junto con Sarai y todos sus bienes, que incluían a Agar. Agar se encontró súbitamente desarraigada de todo lo que había conocido. Pasó de vivir en un lujoso palacio, aunque ella solo residiera en las dependencias de servicio, a habitar en tiendas de pieles de animales, con un pueblo nómada cuyo idioma no entendía, cuya comida le resultaba extraña, cuya ropa le parecía relativamente sencilla y cuya forma de ser le era extraña. Su estatus es posiblemente revelado por su lugar en la lista de regalos entregados a Abraham, después de las ovejas, vacas, esclavos y antes de los asnos y asnas y camellos.
ella no parecía ser más que otra posesión de un extranjero. Agar era una marginada para la cultura egipcia de su familia, ya que ahora les pertenecía a Abraham y Sarai, y ahora también una marginada para la casa de Abraham, ya que era egipcia. Era doblemente marginada y no pertenecía a ninguna parte. ¿Ha sentido alguna vez que no pertenece a ninguna parte? Quizás usted haya sido desplazado por un desastre natural, un divorcio, el desalojo de su vivienda o el cese de un trabajo. Si está casado con alguien de diferente raza o nacionalidad o cultura o lenguaje o estrato económico o nivel educativo, quizá haya descubierto que de repente se encuentra viviendo en la periferia de su familia o amigos, o de la familia y amigos de su cónyuge. Por extraño, incómodo y solitario que pueda ser, tan impresionante como puede resultar que su mundo privado se dé vuelta completamente en un abrir y cerrar de ojos, no estoy segura de que sea el mismo dolor que encontrarse fuera de la iglesia por haber sido rechazado por la gente de Dios. De alguna manera, el hecho de que Dios esté dentro de la ecuación hace que ese rechazo duela peor. Al continuar nuestro viaje con Agar, descubriremos que sus heridas se incrementaron al incluir las infligidas por la gente de Dios. En su dolor, ella se comportó mal y se convirtió en una heridora. Como resultado, fue herida aún más profundamente. Quedó atrapada en el círculo del dolor que envolvía a quienes la rodeaban, incluyendo a su propio hijo. Así que corrió hacia los más lejanos límites exteriores, corrió hacia la periferia. Pero Dios amaba a Agar. Él ama a los que no pueden soportar más y huyen. De hecho, la Biblia está llena de historias de su amor por quienes son como Agar. Una de esas historias es la de Rahab. Rahab era una prostituta cananita. Como tal, ella también era doblemente marginada. Como prostituta, vivía en la periferia del comportamiento aceptable, y como cananita quedaba fuera del pueblo de Dios, de los hijos de Israel. Era una candidata realmente poco probable a obtener la atención de Dios, mucho menos su amor redentor. Su historia se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro de Josué, y no se necesita mucha imaginación para concluir que Rahab había sido usada por y sufrido abusos de otros. De hecho, su cultura idealizaba los abusos, idolatraba la inmoralidad y literalmente adoraba la maldad y la perversidad. Sacrificios humanos y orgías eran parte de la expresión de su religión. Ni se pensaba en los sentimientos de la víctima o en las consecuencias de satisfacer deseos animales. Rahab indudablemente quedó atrapada en una vida que no quería. No pudo volver atrás. No hubo manera de desenmarañar los años de pecado y trauma en un esfuerzo por retomar la vida que había tenido antes de ser una prostituta. No podía ir hacia adelante porque no había esperanza para su futuro. ¿Quién se preocuparía de ayudar a una prostituta? Y además, toda su familia era cananita. No conocía a nadie que pensara, viviera o sintiera de manera diferente. Lo único que podía hacer era sobrevivir un día a la vez, tratando de ahogar el dolor de las heridas tanto antiguas como nuevas. Estaba atrapada en una vida de degradación sexual y humillación. Por dentro debe haber estado llena de gritos silenciosos a cualquier dios que hubiera por allí, que fuera real y que pudiera salvarla. Ni se imaginaba Rahab que sí había ciertamente un Dios que era real y que había oído sus gritos inaudibles. En la omnisciente soberanía de Dios, el anhelo de la salvación y libertad de Rahab coincidió con un suceso trascendental de la historia divina. Después de 40 años de peregrinaje, toda la nación de Israel, que contaba con varios millones de personas, estaba por fin preparada para entrar a la tierra prometida. Pronto, los israelitas poseerían la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo único que interrumpía su avance era Jericó, una fortaleza enemiga que parecía impenetrable y que era la ciudad donde vivía Rahab.
Los que vivían dentro de las murallas fortificadas de Jericó habían oído del Dios de Israel, cómo había diezmado a Egipto con una serie de plagas y luego había destruido a su ejército de categoría mundial en un acto de poderío sobrenatural sin precedentes. Y también conocían los otros milagros, cómo Dios los había guiado por el desierto durante 40 años con una nube para protegerlos del calor del día y una columna de fuego para darles luz y calor durante la noche. Cómo había saciado su sed, dándoles agua de una roca. Cómo los había alimentado cada mañana con el pan que aparecía en el suelo y cada tarde con las codornices que volaban a su campamento. Cómo le dio a Israel la victoria sobre los enemigos que trataron de frustrar su progreso. Oh sí, los cananitas que vivían en Jericó, incluyendo a Rahab, habían escuchado del Dios de Israel. Así que cuando se despertaron una mañana y vieron que se encontraban en la mirada de Israel, se sintieron amedrentados y descorazonados. Su temor debe haberse intensificado hasta llegar casi a una parálisis cuando en vez de atacar inmediatamente, los israelitas se limitaron a acampar fuera de los muros de la ciudad y esperar. ¿Por qué? La Biblia nos dice que Josué, el líder de los israelitas, utilizó el tiempo de espera para enviar espías a Jericó. Debía querer obtener más respuestas para una gran cantidad de preguntas logísticas. ¿Habrá más de un muro? ¿Qué tan gruesos serán? ¿Cuántas entradas tendrá cada muro? ¿Cuántos hombres armados hay para defender la ciudad? Pero cuando la historia se desarrolla, vemos que la evaluación militar resultó innecesaria. Dios tenía una idea completamente diferente de cómo derribar la fortaleza enemiga y no tenía nada que ver con la estrategia militar, la cantidad de soldados enemigos, el acceso o la salida. Pudo haber sido que Dios contuviera todo el avance israelita porque oyó el llanto de una persona, una cananita, no una israelita, el llanto de una mujer, no de un hombre, el llanto de una prostituta, no de una mujer honorable. Aunque ella vivía en la periferia del pueblo de Dios y era incuestionablemente una marginada, sin embargo, Rahab tenía ojos para ver, oídos para oír, un corazón con esperanza y la voluntad de entregarse a la misericordia de Dios. ¿Podrá haber sido que Dios, en respuesta al llanto de Rahab, pospusiera el avance de Israel a la tierra prometida por varios días para salvar precisamente a una persona? Cuando los espías de Israel aparecieron en el burdel de Rahab buscando información, fue obvio que ella había estado en una búsqueda espiritual y había llegado a una inevitable conclusión: el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Así que ella con valentía sacó un cordoncito de fe y lo envolvió alrededor del carácter del Dios del cual había oído. Reuniendo coraje y sabiendo que esa era su única oportunidad de liberación, aprovechó para hacer un trato con los espías. Salvaría sus vidas si ellos salvaban la suya. El deseo de ella era pertenecer al Dios de Israel. Me pregunto si habrá contenido la respiración mientras esperaba que ellos le respondieran. De haber sido así, no tuvo que esperar mucho tiempo. Ellos estuvieron de acuerdo. Sus palabras fueron seguramente una respuesta del cielo al clamor de su corazón. Si los escondía y los ayudaba a escapar de la ciudad, ellos se encargarían de que ella y toda su casa estuvieran a salvo cuando Jericó fuera destruida. Aproximadamente 3 semanas después, los israelitas dejaron el campamento y avanzaron. Cuando los muros de Jericó cayeron en una espantosa nube de polvo y escombros, solo una sección permaneció en pie. Asentada en el tope de esa sección estaba la casa de Rahab, señalizada con un cordón rojo que colgaba de su ventana para que el ejército invasor israelita identificara el lugar. Ella había cumplido su parte del trato. Al contemplar la destrucción desde su precaria situación, debe haber tenido un momento de puro pánico. ¿Cumplirían los espías lo que habían prometido? ¿Realmente se preocuparía su Dios de una prostituta cananita? Imaginó el terror de Rahab.
cuando sintió el estruendo como de un terremoto, cuando los muros cayeron y se vio rodeada de los terribles sonidos de la batalla, el choque de las armas y los ruidos de quienes estaban siendo asesinados en la ciudad. El grito insurgente de los soldados israelitas que avanzaban sobre la ciudad, que ahora estaba expuesta, y luego el sonido de las pisadas de los soldados que retumbaban a su paso. Su puerta debe haberse abierto de golpe, y los israelitas, cubiertos de polvo, gritaron: «Rahab, estás a salvo. El Dios de Israel nos ordenó salvarte a ti y a toda tu casa». Entonces Rahab supo con seguridad: Dios es real y misericordioso, y Él verdaderamente ama a los que están en la periferia. Me pregunto si usted habrá sido considerado un marginado como Rahab en la periferia por mucho tiempo. Quizás por generaciones su familia vivió separada del único Dios viviente, separada de la verdad, de la verdadera bondad, justicia y santidad. Las heridas en realidad pueden ser un subproducto de la creencia de nuestra cultura. No te enojes, véngate, no te dejes pisotear por nadie, reclama tus derechos, mantente firme. Lo que se siente bien está bien, si funciona, hazlo. La gente exitosa no falla, más dinero significa mayor felicidad. Dile a la gente lo que quiere oír, no te preocupes por la verdad, date todos los gustos. Si no pones tus intereses en primer lugar, ¿quién lo hará? Como usted ha sido criado en esa cultura, ¿lo han atrapado estos valores distorsionados en un entorno similar a una fortaleza que sofoca su espíritu? Como Rahab, se siente irremediablemente atrapado detrás de las paredes y los muros del pecado que impactan sus recuerdos y su matrimonio, sus hijos y su carrera, su estilo de vida y su apariencia, su cultura y sus elecciones, su entorno y su entretenimiento, su actitud y su ambición, sus reacciones y su razonamiento. ¿Es el pecado una poderosa fortaleza cananita de la cual usted no puede escapar? El pecado que lo ha separado de Dios y lo ha dejado fuera. Mientras lee esto, si su corazón se acelera con el anhelo de una manera de vivir diferente, un anhelo de ser libre, de obtener la verdadera salvación del pecado, entonces lo invito a que clame al Dios de Rahab. Él es el mismo hoy que en el tiempo de Rahab. Tiene oídos para oír el sincero clamor de una persona. No importa quién sea usted, o dónde esté, ni cuánto hace que está allí. Use las palabras de la siguiente oración si necesita ayuda para articular su clamor. Querido Dios, estoy viviendo en mi propia versión de Jericó. Me siento atrapado en una vida y en una cultura de pensamientos, acciones y patrones pecaminosos. Mi espíritu se asfixia. He sido tan profunda y continuamente herido que ya no sé lo que es vivir sin sentir dolor cada momento del día. Por favor, sálvame, Señor. Libérame. Estoy tan cansado de sufrir. Confieso que algunas de las heridas me las infligí yo mismo. Otras vinieron como consecuencia de cómo yo hería a otros. Soy un pecador. Eso es lo que soy y lo que hago. Peco. Y sé que estoy separado de ti. Estoy atrapado detrás de gruesas paredes que han sido levantadas a lo largo de semanas, meses, años, décadas y generaciones. Y esos muros son barreras entre tú y yo. Por favor, Señor, derriba esas paredes y perdóname por mi pecado. Sálvame, Señor, libérame. Hazme libre, quiero ser tuyo. Creo que Jesús es tu Hijo. Lo enviaste a Jericó a abrir camino para mí, para que sea salvo. Creo que Él murió para hacerme libre. Ahora mismo, ¿me perdonas todos mis pecados por su amor? Creo que Jesús se levantó de entre los muertos para darme vida. Por favor, dame la libertad de la vida eterna, Señor, que sé que será una morada eterna cuando muera. Pero también sé que entablo una relación personal contigo en este mismo momento, Señor. Elijo abandonar Jericó y mi antigua manera de vivir. Te invito a que entres a mi vida. Como los israelitas de la antigüedad, te seguiré a donde quiera que me guíes. Amén.
Escuche tranquilamente con los oídos de su corazón. Puede oír el sonido de sus pies subiendo las escaleras hacia su vida. Usted es salvo. El Dios de Rahab me ha ordenado que lo salve. Si te está gustando este contenido, déjanos tu like. Compártenos tu testimonio en los comentarios. Bendiciones.